Excelente. Ya estamos entonces al aire. Bueno, buenas noches con todos los participantes de este curso de lectura crítica. Mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual coordinador de cursos del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, CPEC-FELSOCEM. Esta noche toca continuar con la tercera conferencia de este curso, que estará a cargo del PhD Juan Osvaldo Talavera Piña. Él es médico cirujano de la UNAM, cuenta con una especialización en medicina interna en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Cuenta con una maestría en medicina, tiene un doctorado en ciencias de la salud, epidemiología clínica, es profesor de maestría y doctorado en ciencias de la salud de la UNAM, es jefe de enseñanza e investigación en el Centro Médico ABC, epidemiólogo clínico del Departamento de la Enseñanza y la Investigación en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Y el tema que le tocará al ponente hoy es identificación de sexo. Entonces, de parte de todas las sociedades y de parte mía, doctor, estamos muy honrados con contar con su presencia y espero que sea al agrado de todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos en México y buenas noches por lo que escuché en algunos otros lugares. En cualquier momento que tengan dudas, por favor, pueden preguntarme. Intentaré de hacerlo lo más sencillo posible y accesible para todos. Es una presentación muy clínica. Hablar de causalidad resulta indispensable para entender lo que está ocurriendo en el fenómeno de salud de enfermedad. Si nosotros no tenemos presente el fenómeno de causalidad, es probable que acabemos actuando más como técnicos que como científicos. Es importante reconocer que hay dos cosas que se estudian en medicina y en general en la investigación. Uno es el fenómeno de causalidad, que provoca un cambio en una condición basal. Y el otro son los estudios que conocemos como de diagnóstico o estudios de proceso, en los cuales solo queremos identificar lo que ya existe, pero no provocamos ningún cambio. Eso es todo lo que se hace en la ciencia dentro de la medicina, no hay más. Modelos anteriores nos decían que si hablábamos de un factor de riesgo o agente etiológico, de indicadores pronósticos, de respuestas terapéuticas, todos esos son estudios de causalidad. Y cuando hablamos de calidad de la atención, cuando hablamos de diagnóstico, a lo que nos referimos son estudios de proceso. Cuando hablamos de causalidad, que es a lo que ahora me han invitado, tenemos que reconocer tres componentes básicos: lo que conocemos como estado basal, lo que es la maniobra y el resultado o desenlace. Estos tres componentes básicos toman prestado de la comunicación por ahí del siglo XVII el concepto de el emisor, el mensaje y el receptor. Y ahora lo utilizamos claramente para explicar los fenómenos de causalidad en medicina. Quiero mostrarles cómo funciona. Ustedes pueden ver esta imagen y donde tenemos el estado basal, que puede ser un sujeto enfermo con cualquier enfermedad, diabetes mellitus. Se le da una maniobra, se le da otra y se quiere evitar que tenga daño a órgano blanco. Pero también puede ser un sujeto sano al que se le pone una vacuna y se quiere evitar que desarrolle la enfermedad para la cual la vacuna va indicada. Es decir, nos sirve para ver cómo funciona antes de la enfermedad, al desarrollo de la enfermedad, o ya estando la enfermedad para evitar la muerte o complicaciones propias de esa enfermedad. Y siempre se trata de identificar qué está provocando que ocurra ese fenómeno. Tradicionalmente conceptualizamos las maniobras como acciones terapéuticas, pero bajo este modelo es importante identificar que las maniobras puede ser cualquier suceso aunque no haya sido terapéutico. Por ejemplo, si tenemos una población en la que de repente se ven expuestos a un virus, como ahora nos toca con el virus del COVID, y vemos la aparición de la enfermedad, por supuesto que no es una maniobra que alguien haya puesto ahí o asignado. Es un fenómeno natural que ocurre y que finalmente va a acabar impactando. Lo mismo nos ocurre con la edad. El transcurso de los años a través del tiempo van provocando sobre una condición inicial que era el sujeto recién nacido
un deterioro del organismo. Generalmente sabemos que en el organismo el desarrollo existe desde el nacimiento hasta los 30 años, se vuelve un poco estacionario a partir de los 30 a los 50 y empieza un deterioro a partir de los 50 años. Esto se ve influenciado por muchos otros factores, como ya veremos, pero ese es un modelo básico. Entonces tenemos que tener que en este modelo arquitectónico tenemos una condición basal, existen las maniobras que pueden ser sucesos de la naturaleza, no forzosamente acciones nuestras como médicos, y existe un desenlace. Esto lo podemos ver en un ejemplo. Un paciente con leucemia, su estado basal cuando llega, primero tenemos que caracterizarlo, tenemos que ver con qué diagnóstico llega al hospital, si es que ya lo tiene, qué edad tiene, si ha tenido tratamientos previos, cómo funciona su corazón, cómo funciona su riñón y su hígado y cuáles son sus condiciones generales. Y esto es algo que hacemos en automático desde que llega durante la aplicación de la historia clínica. Y por supuesto, vemos qué edad tiene, cuánto tiempo de evolución lleva con la enfermedad, si el sujeto se vale por sí mismo, llegó en silla de ruedas, si llegó en una camilla, qué tan desnutrido ya puede estar por efecto de la enfermedad o si ya tenía desnutrición previo a la enfermedad. Podemos caracterizar a la enfermedad desde el punto de vista clínico, pero también lo podemos hacer desde el punto de vista morfológico y qué decir de evaluar variables que pueden contribuir como es la comorbilidad. Todavía más, podemos saber cómo impacta su estilo de vida que ha llevado en los últimos 10, 15, 20 años. Y podemos ver algunos antecedentes que podrían estar asociados con la enfermedad. Entonces, cuando uno va aprendiendo en medicina, lo primero que uno aprende es hacer la historia clínica. Ya durante el internado empieza uno a aplicar tratamientos donde uno tiene que cuidar que se le esté dando lo que corresponde y a las dosis óptimas. Se puede preguntar uno incluso si es un fármaco genérico o un original, pero no siempre son medidas farmacológicas. Podemos estar evaluando aquí la calidad de un procedimiento quirúrgico o la calidad de la orientación que le podemos estar dando con dieta o actividad física al paciente. Y esto que se registra en el expediente son las medidas iniciales a las cuales tenemos que evaluar qué respuesta hay. Lo que escuchamos tradicionalmente en el cine, que vemos que le preguntan al médico si se va a salvar el familiar y le dicen hay que esperar las primeras 24 o 48 horas, son claramente un factor que nos indica cuál está siendo la respuesta del sujeto a nuestras acciones. Entonces, es importante considerarlo. Pero también tenemos que ver siempre los efectos adversos de cualquier acción que tomemos. No hay acción que no tenga efectos adversos, incluso ir a correr. Se pueden tropezar y fracturar, se pueden lesionar las rodillas. Entonces, siempre tenemos que estar midiendo también los efectos adversos y deben de considerarse en la evaluación del desenlace. ¿Y qué hacemos para mitigar el daño que pueden provocar esos efectos adversos? Se convierten en parte de las variables que tenemos que considerar como acciones que pueden estar impactando en un desenlace. Y finalmente, ¿qué queremos evaluar como desenlace? Muerte temprana, sobrevida a largo plazo. Es decir, pueden ver que partiendo de lo que buscamos, todos estos factores contribuyen con más o con menos. Y todos ellos contribuyen frecuentemente como causa de este desenlace. Prácticamente en salud no hay un solo factor que sea el causante de un desenlace. Es la interacción que existe entre las condiciones del sujeto, la enfermedad y por supuesto las acciones médicas que tomamos a través del tiempo. Si nosotros no tenemos cuidado cuando leemos un artículo o en la ejecución de un proyecto de investigación, nuestro objetivo se puede ver un poco velado por la dificultad de interpretarse debido a lo que son los sesgos. Es así que en el modelo que les mostré tenemos que cuidar ciertas características en cada tiempo. En el estado basal tenemos que cuidar dos apartados. Y esto se hace cuando se diseña un proyecto o cuando uno lee un artículo. El ensamble primero. Y dos, el sesgo de susceptibilidad pronóstica.
¿Cuándo ocurre un ensamble inadecuado? Bueno, nosotros cuando recibimos un paciente, cuando leemos un artículo, tenemos que tener claro cuál es la demarcación diagnóstica. ¿Qué significa esto? ¿Qué población se seleccionó para ver y probar una maniobra y ver qué efecto tiene? Esta población es muy importante. Si yo quiero probar el efecto de la vacuna de la tuberculosis y me voy a una zona rica en cualquier parte del mundo donde la probabilidad es mínima, entonces voy a necesitar miles de pacientes o un tiempo de seguimiento muy prolongado, porque la incidencia de tuberculosis en esos lugares es esporádica. En cambio, si yo me voy a la sierra, en el caso de México y supongo cosas similares en sus países, donde la incidencia de la tuberculosis es mayor, entonces ustedes van a poder ver mucho más fácil si sirve la maniobra que estén probando o no, porque el desenlace es mucho mayor. Este ejemplo es muy simple, pero si nosotros no tenemos una población adecuada, no podemos ver el efecto de lo que se está haciendo. Y de repente podemos concluir que no sirve la maniobra, pero en realidad es porque la incidencia del desenlace iba a ser tan baja en esa población que no importa si sirve o no la maniobra, no había forma de demostrar su utilidad. Así lo comparemos contra un placebo. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver cuál es la población que seleccionamos. Esa es la relevancia cuando uno lee un artículo y ve si esa población se parece a la propia. Dos, hay que definir la patología de base. Si yo hablo de diabetes mellitus, tengo que definir cómo hice el diagnóstico. Lo hice con una prueba de tolerancia a la glucosa, lo hice con una glucosa en ayunas o lo hice con una hemoglobina glucosilada. O lo hice porque el paciente llegó descompensado, se le tomó en cualquier horario una glucosa y estaba elevada. Entonces, definir cómo es que se hace el diagnóstico es sumamente importante porque me habla, sí, de una misma enfermedad, pero en distintos momentos dentro de la historia natural de la misma. Por lo tanto, tenemos que dejar en claro cómo hacemos el diagnóstico. No solo en dónde, sino también cómo. Y el tercer apartado son los criterios de selección, que es decir, el paciente diabético de tal comunidad que ya vi que está en el estudio, que decidí yo que entrara, ¿por qué no podría entrar? Y los criterios de selección básicamente se refieren a dos componentes. Al desenlace, es decir, alguien que ya tiene el desenlace ya no puede entrar. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido, ya tiene el desenlace. Alguien que va a sufrir el desenlace porque tiene otras patologías que prácticamente determinan la aparición del desenlace, tampoco puede entrar, porque ya no nos va a dejar ver el efecto de otras maniobras. Y alguien que no hay forma de que desarrolle el desenlace, tampoco puede entrar. Entonces, es importante ver que los criterios de selección tienen que ver con el desenlace y también con la maniobra. Si ya hay previamente una indicación o contraindicación para la maniobra, ese paciente ya no puede entrar al estudio. Entonces, como pueden ver, los criterios que definen el diagnóstico impactan en la condición basal y el resto de criterios de selección impactan sobre el desenlace y sobre la maniobra. Si yo cuido este apartado, que ustedes lo ven en todos los artículos, lo van a ver definido como universo de trabajo, cómo se hizo el diagnóstico de la patología y cuáles son los criterios de selección. Y entonces ustedes se pueden ir dando una idea de este resultado que estoy viendo, más o menos en qué población es. Ya veremos más adelante que en realidad definir en qué población es se da en una etapa posterior, que es en la caracterización del paciente en el estado basal. Aquí tan solo es quién puede entrar y aquí ya lo caracteriza. Cuando llega a un hospital, a veces dicen uno, no le corresponde este nivel de atención, lo derivan al que le corresponde, al que le es más apropiado. Si le corresponde, bueno, entonces ya ingresa al hospital y se caracteriza el paciente. Si yo no cuido la población con estos criterios, lo que yo genero es un ensamble inadecuado. Y un ensamble inadecuado es tener una población donde no voy a poder ver el efecto de mi maniobra. Por ejemplo, algo que se hace muchísimo
el manejo del paciente después de los 50 años por factores de riesgo, que se le da una serie de tratamientos para evitar un infarto. Si ustedes ven cuál es la incidencia de infarto en el sujeto mayor de 50 años, se sorprenderán de saber que es de 1.2% al año. ¿Qué significa? Que para poder ver el efecto de cualquier maniobra, ustedes van a necesitar miles de pacientes para demostrar que sirve de algo esa estrategia para disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular. Por eso los estudios de riesgo cardiovascular incluyen 10,000, 20,000, 30,000, porque el efecto de cualquier maniobra va a ser muy pequeño, dado que la posibilidad de desarrollar el desenlace ya de por sí es pequeña. Si yo no preveo eso, entonces cometo errores. Y a veces lo que podemos leer en el artículo nos dicen que es igual una maniobra que otra, cuando en realidad lo que ocurrió es que la posibilidad de antemano del desenlace era tan pequeña que cualquier maniobra que compararan contra placebo iba a ser irrelevante. Ese es un ejemplo de cómo debemos de cuidar la población en la que se hace un estudio, y cuando leemos, ese es el primer punto que debemos de identificar. No porque está en una buena revista, no porque es un ensayo clínico, se asume que esto se cuidó. Ustedes lo van a ver todos los días en cualquier revista que quieran, que se toman a veces poblaciones que tienen una incidencia muy baja y donde necesitan miles de pacientes para ver el efecto de lo que están haciendo. La caracterización de la población se conoce como estratificación pronóstica y todos lo hacemos todos los días. Llega un paciente con una neumonía y luego empezamos a verlo cómo está. Si el paciente tan solo llega con tos, un poco de fiebre y adquirió la neumonía en la comunidad, le damos tratamiento y lo regresamos a casa. Pero si el paciente ya tiene algo de disnea, tiros intercostales, dificultad respiratoria, empieza a haber alguna alteración cardiovascular, se queda en el hospital. Pero si vemos que además ya empieza con alteraciones neurológicas, lo trasladamos a la terapia. Entonces, vean cómo aún un paciente con una neumonía comunitaria lo estratificamos en forma automática. No solo las enfermedades neoplásicas, donde se ha hecho de forma tradicional desde hace años, sino que en todas las patologías ya estamos estratificando a los pacientes por su probabilidad de tener un evento adverso o un desenlace adverso. Entonces, es importante caracterizar a nuestros pacientes. Hay una serie de guías de cómo estratificarlos que son generales. Lo puedo estratificar por la edad y el tiempo de evolución. Eso se conoce como estratificación cronométrica. Lo puedo estratificar desde su estado nutricio, el que está desnutrido, el que tiene sobrepeso, el que tiene un peso normal o el que tiene obesidad. Lo puedo estratificar incluso por su estado de ansiedad o de depresión. Y por supuesto por sus condiciones generales. Si llega deambulando, si llega en silla de ruedas, si de plano llega en una camilla. Lo puedo estratificar, como ponía el ejemplo de la neumonía, por sus características clínicas y morfológicas. También puedo considerar la comorbilidad. Y hay comorbilidad que se asocia a la enfermedad de base, como en el caso de la diabetes mellitus, que se asocia a hipertensión, dislipidemia, obesidad, hiperuricemia, y algunas que no se asocian, como podría ser asma. También lo puedo estratificar por estrato socioeconómico y cultural. Lamentablemente, en eventos agudos impacta mucho el estrato socioeconómico y cultural. Y qué decir por el estilo de vida. Ahora sabemos que 2 pacientes con buena constitución que les da coronavirus no les va a ir igual a aquel que es delgado, pero que hace gran actividad física y tiene buena condición, al que es delgado y no hace nada de actividad física. Entonces, esto ocurre prácticamente en todas las patologías. Yo tomo en cuenta esto y en general casi siempre acabamos haciendo categorías de riesgo. Este apartado de estratificar a la población es importante y les voy a poner un ejemplo del por qué. Vean estos resultados, 75 de 150 en cada uno de estos 2 brazos. El valor de P es de 1. Esto significaría que le pueden dar cualquiera y que les va a ir igual. Y
podemos también nosotros asumir que si fueron aleatorizados, los distintos estratos de severidad de la enfermedad van a quedar balanceados, lo cual es cierto. Vean, estadio o estrato 1 de severidad, digamos una enfermedad leve, una enfermedad moderada y una severa, podemos ver que quedaron bien balanceados para cada una de las maniobras la mitad de los sujetos. Sí, sí sirve la aleatorización para balancearlos, pero no resuelve el sesgo de susceptibilidad. El sesgo de susceptibilidad se puede seguir dando. Vean nada más este ejemplo. Los pacientes en el estadio inicial responden muy bien a la maniobra A, pero no responden a la B. Y los pacientes en un estadio avanzado responden muy bien para la maniobra B, pero no para la A. Pueden ver que al interior de cada estadio de la enfermedad el valor de P es claramente significativo. ¿Qué quiere decir un valor de P significativo? Que la probabilidad de que estamos viendo este resultado se deba al azar, en este caso es de 1 en 100. Y se acepta que cuando es menor a 5 en 100 es que es real y no debido al azar. Entonces aquí claramente podemos identificar que es real la superioridad de la maniobra contra la B en un estadio 1. Pero ocurre completamente lo opuesto en un estadio 3. La superioridad ahora es mayor en la estrategia B que en la estrategia A. Esta diferencia cruzada que se da en los resultados genera que en el resultado global sea aparentemente igual. Y aun cuando se haya aleatorizado, randomizado, no significa por eso que podemos dar cualquier maniobra porque le va a ir bien. No, nos ocurre esto. Esto se conoce como el fenómeno de transestratificación. A veces vemos esto y dice uno, wow, A es muy superior que B. No, es el mismo fenómeno que hace rato. La diferencia que tenemos es que en estadios iniciales sí tenemos una población decente, más todavía en estadios intermedios, pero no hay nadie en estadios avanzados. Entonces, aguas, porque muchas veces los resultados de los estudios hechos en países de primer mundo no aplican en nuestros países, porque ellos meten pacientes en estadios muy tempranos de la enfermedad. Sí, sus criterios los dejan abierto para que entren en estadios avanzados, pero la proporción de sujetos en estadios avanzados es muy pequeña y no impacta en el resultado global. Entonces, frecuentemente lo que vemos que les va muy bien porque predominan estadios iniciales, a la hora que lo aplicamos en nuestros países no funciona igual. Por lo tanto, estamos obligados a hacer estas evaluaciones también nosotros en nuestros países, porque es muy probable que varias acciones tomadas no tengan el beneficio que sí pueden tener cuando los pacientes están en estadios muy tempranos. Eso es un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Si recuerdan, tuvimos el ensamble y el sesgo de susceptibilidad pronóstica relacionados al estado basal. Ahora, durante la maniobra hay que cuidar dos apartados. Lo que conocemos como la calidad de la maniobra, que es indispensable. No solamente hay que hacer lo que se debe, sino hacerlo en la forma correcta. Y para eso habría que estar evaluando siempre la calidad. Les sorprendería saber que los pacientes diabéticos que se pueden tomar 2 fármacos en forma adecuada durante un año no llegan en la mayoría de nuestros países al 10%. Y hay que considerar además todas las maniobras periféricas que se dan alrededor de la maniobra principal. Por ejemplo, para una cirugía, una maniobra periférica que la antecede puede ser la nutrición del paciente antes de operarlo, puede ser el ponerle sangre si la requiere antes de operarlo para corregir una anemia. Durante la cirugía es el tipo de anestesia que se le da, una maniobra periférica, y posterior a la cirugía también algunos pacientes, por ejemplo, se les da atención especial y se mandan a terapia y otros no. Y eso puede ser el causante de la diferencia en la sobrevida, incluso mayor que la maniobra principal. Entonces, estamos obligados a considerar las maniobras periféricas. Por ejemplo, el diabético le podemos mandar un fármaco para bajarle la glucosa,
Si ustedes vieran que el control estricto de la glucosa requerimos tratar en forma estricta a 250 pacientes para evitar un daño a órgano blanco, y eso es con tratamiento farmacológico. Pero si el paciente cambia de estilo de vida que implica actividad física y dieta, podemos ver que es 30 veces más potente que cualquier tratamiento farmacológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que las maniobras periféricas en el diabético son las verdaderamente relevantes. Hace cerca de 30 años se promovía 6 meses de tratamiento intentando cambiar el estilo de vida en el diabético antes de dar un tratamiento médico, farmacológico. Ahora ya nos hemos olvidado del estilo de vida, pero sigue siendo mucho más potente e indispensable si queremos evitar daño a órgano blanco. De otra forma, vamos a tener al paciente controlado con fármacos y de todos modos va a ser nefropatía o retinopatía. Y por supuesto, también tratamos los eventos adversos y a veces los eventos adversos, su tratamiento puede ser que disminuya la mortalidad mucho más que la maniobra principal. Entonces resulta sumamente importante tenerlo presente. Un paciente con una neoplasia no solo se beneficia del antineoplásico, también se beneficia del factor estimulante de granulocitos, de una dieta decente que le permita nutrirse, de un paquete globular, de una féresis plaquetaria, de una gran cantidad de cosas que hacemos alrededor del tratamiento principal. Si yo no cuido esto, lo que estoy generando es un sesgo de ejecución. Es así que ya hablamos del ensamble, del sesgo de susceptibilidad, del sesgo de ejecución, y este sesgo de ejecución ha habido una serie de intentos para corregirlo, pero no lo resuelven. Algo es lo que se conoce como análisis por intención al tratamiento. Y esto lo que significa es que cuando leemos en un artículo que se hizo un análisis por intención al tratamiento, es que el paciente asignado a la maniobra la haya o no recibido, cuando se haga el análisis de su desenlace, va a seguir contando para la maniobra A. Y el que fue asignado a la maniobra B, así haya decidido por su cuenta aplicarse la A, al final del análisis va a ser analizado como maniobra B. Eso se refiere porque la intención original fue asignarlo a la A y a la B. Por eso se conoce como análisis por intención al tratamiento. A veces podemos hacer la categoría de apego y hablar de los que se apegaron en forma adecuada a la maniobra, en forma moderada o con mal apego. Y podemos comparar por grado de apego. De esa forma todavía es mejor para ver cuál es la acción real de la maniobra que proponemos. ¿Qué desventaja tiene? Que a veces esto puede ser muy alto y que a la hora de aplicarlo en la vida real no vemos lo que ocurre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el uso de la insulina para controlar un diabético es extraordinaria y en un hospital lo hacemos muy bien, pero cuando se va a su casa el paciente frecuentemente no se la quiere aplicar o no lo hace con la rigurosidad que se debe. Entonces, no funciona igual. En el análisis por intención a tratamiento, yo lo analizo así no se haya aplicado la insulina. En el análisis por protocolo, solo aquellos que sí se la aplicaron en forma adecuada son cuantificados. Entonces, siempre se va a ver sobreestimado el efecto real de lo que ocurriría en la vida real. Es así que se han buscado otras estrategias por la industria farmacéutica principalmente para quitar a aquellos pacientes que no se van a pegar durante el estudio. Y se hacen pruebas con placebo antes de aleatorizarlo. Ya que aceptó participar, se le da tratamiento, que es una sustancia inerte, pero que es medible en sangre, y se mide qué tanto se tomó las pastillas como se le indicó. Y si lo hizo en un porcentaje que generalmente se solicita arriba del 80%, en algunos estudios arriba del 60%, entonces se acepta que entre al estudio y ya se asigna a una maniobra o a otra. Los que no respetaron ese porcentaje de apego, se les da las gracias y ya no pueden seguir en el estudio. Así se intenta preseleccionar
a quien se va a pegar más a la sustancia activa que existe, en la cual existe el interés de evaluar. Entonces ya hablamos de dos errores en el estado basal, que era el ensamble, el sesgo de susceptibilidad, y hablamos de dos apartados en la maniobra, aunque solo hay un sesgo, que es el de ejecución, que era la calidad de la maniobra principal y todas las maniobras periféricas que se tomaran en cuenta. Si no lo cuidamos, ese era un sesgo de ejecución. Bueno, en el desenlace tenemos dos sesgos, el sesgo de detección y el sesgo de transferencia. El sesgo de detección diagnóstica puede generarse porque uno de los dos grupos se evalúa más veces, con lo cual se incrementa la posibilidad de detectar el desenlace. No es raro que si hay que estar ajustando los fármacos por dosis en uno de ellos o que tiene más eventos adversos y hay que estarlo revisando más seguido o que requiere más medidas de seguridad, ese grupo se diagnostique más el desenlace. Y si mi desenlace va hacia progresión de una enfermedad, entonces aparentemente le puede ir peor a ese grupo. Si mi desenlace va hacia una mejoría o hacia una resolución de algún problema, entonces se puede ver beneficiado ese grupo. Entonces es muy importante identificar si alguno de los dos grupos está recibiendo más evaluaciones, porque se tiene mayor probabilidad de detectar el desenlace. 2. Sesgo de transferencia. ¿Qué quiere decir? Los pacientes que se pierden. Vean aquí, quedan 80 pacientes de 100 y aquí están los 100. El éxito es 80 de 100, 80%. Del otro lado, sobreviven 70 de 80, que da un 87.5% de sobrevida. Pero vean que en realidad esos 20 que se habían perdido, si los vamos y los buscamos en los certificados de defunción y por ella aparece, entonces en realidad tenemos vivos 70 de 100. Eso nos da un éxito del 70%. Entonces resulta que A es superior que B y no como aquí se ve que B es superior que A. Si esto ocurre, entonces estamos en problemas porque no sabemos si sirve o no el producto o la acción que hayamos hecho. Lo que uno debe de tratar de demostrar es que los pacientes que se pierden en el seguimiento se parecen a los que se quedan en el estudio. ¿Cómo? Bueno, porque tienen la misma edad, el mismo género, traían la misma sintomatología cuando ingresaron y se busca que mientras más características compartan, podemos estar seguros que se parecían hasta antes de que se perdiera. Y por lo tanto podemos estar seguros que se perdieron por cuestiones al azar y no porque estaban mejor o peor los pacientes. Entonces vean cómo tengo también dos errores que tengo que cuidar en la medición del desenlace. Entonces tenemos el ensamble y el sesgo de susceptibilidad en el estado basal, el sesgo de ejecución durante la evaluación, si es que es algún fenómeno natural o algún fenómeno de autoselección, pero tenemos que evaluar la calidad de esa maniobra y tenemos que evaluar todas las maniobras que ocurren alrededor de ella de igual forma. Y finalmente tenemos el sesgo de detección, es decir, cómo se hizo el diagnóstico en los dos grupos de forma homogénea y de la misma forma. ¿Sale? Y por supuesto las pérdidas. El sesgo de transferencia. Bueno, es importante regresar a nuestras imágenes iniciales donde tenemos la enfermedad. Tenemos la condición basal con su demarcación diagnóstica y su estratificación pronóstica. Incluso podemos agregar los antecedentes. Si se fijan, es algo que tenemos en lo que se considera tiempo cero, que es cuando llega el paciente. Tenemos algunas características en tiempo -1, que son cosas que preceden al momento de la enfermedad del paciente, pero que podrían tener relación, por lo cual tenemos que considerarlas. Y luego tendríamos lo que es el tiempo 1, lo que ocurre entre la maniobra y el desenlace, que sería tiempo 2, y finalmente el desenlace, que sería un tiempo 3,
como aquí lo podemos ver ahora. Tiempo 1, tratamiento. Tiempo 2, la respuesta inicial y los efectos adversos al tratamiento. Y tiempo 3, el desenlace. ¿Y qué medimos? Muerte temprana, sobrevida a largo plazo. Y eso sin duda alguna va a impactar claramente entre los factores. Es decir, si yo quiero ver muerte temprana, puede ser que algunos factores estén asociados con esa muerte temprana, pero si quiero ver sobrevida a largo plazo, puede ser que esos factores sean diferentes. No los factores que yo identifiqué para predecir muerte me sirven para predecir infección y me sirven para predecir otra serie de cosas. No forzosamente. Podrían, pero no es forzoso que así ocurra. ¿Sale? Entonces, todo esto lo podemos ver. ¿Cómo vemos esto en un artículo? Desde el título empezamos ya a ver los componentes del estado basal, maniobra y desenlace. Vean esto. Pacientes con diabetes tipo 2, estado basal. Tratamiento intensivo del control de la glucosa. Esa es la maniobra. Y desenlaces vasculares. Ese es el desenlace. Entonces ya tenemos este modelo con el cual se puede ir evaluando todo el artículo. En general, para ver las condiciones basales, ustedes lo van a ver en la tabla 1, que habla, incluso así se llama, características del paciente en el estado basal. Tenemos aquí lo que ocurre en un tiempo 2, como es la respuesta inicial, y la pueden ver en los artículos igual. Y eso nos habla si estamos midiendo control de la glucosa o valores de glucosa, que aquí se ven diferentes, nos habla de un control de calidad de la maniobra, donde sí hay diferencia en los niveles de glucosa por el control que damos de tratamiento comparado con no hacer nada. Entonces, de esta manera se demuestra que sí puede haber algo de diferencia ya en lo que estamos haciendo, pero nuestro desenlace primario sigue siendo daño a órgano blanco. Esto nada más es una medición que nos permite establecer que la maniobra hace lo que se supone que debe de hacer. E igual puedo hacerlo para ver el efecto sobre maniobras periféricas. Y finalmente, ¿cómo veo el efecto de mi maniobra principal contra el desenlace? En una tabla de este tipo, donde solo veo mi maniobra principal, pero no basta, tengo que ver el efecto del resto de las variables. Y eso generalmente lo van a ver en las imágenes de Forest Plot, en el cual les muestran el resto de las variables, cómo es que pueden impactar en el desenlace. Esto es importante, siempre saberlo leer y hacerlo. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Quisiera ver si pueden prender sus cámaras, algunos de ustedes, si eso es posible y no se bloquea la transmisión, y ver si tienen dudas. Hay toda una serie de artículos que he escrito en relación a esto que pueden acceder a ellos en la revista médica del IMSS. Es de acceso gratuito. Pueden ustedes poner mi nombre y les va a aparecer. Y igual en la Gaceta Médica de México, una serie nueva que les permite seguirlos a partir de cómo está construido un artículo y que les va a permitir entender cómo es que se relaciona lo que ustedes leen en la clínica, en cualquier texto, con lo que está ocurriendo en el paciente, y lo pueden ver mucho más fino en los artículos. Entonces, de esa manera ustedes pueden tener un seguimiento y aprender de cada artículo que lean todo lo que corresponda a la historia natural o al curso clínico de la enfermedad, y no quedarse con conceptos abstractos que luego cuesta mucho trabajo relacionar y que acaban estorbando más que lo que ayuda. Es importante que lo vean integrado. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. José Cetuna de la Universidad La Salle. Muchas gracias por la plática. Quizá uno de los problemas que yo me he encontrado, digo, eso puede deberse a la inexperiencia, ¿no? Pero al diseñar intervenciones para medir el efecto de ciertos padecimientos psiquiátricos, puede ser particularmente difícil llevar a un plano real esta evasión del sesgo. ¿Tendría algún consejo o sugerencia para evitar esto? El grupo comparativo
en los trastornos psiquiátricos es sumamente complejo cuando es una terapia. En una terapia que tienen un terapeuta, que tiene un entrenamiento especial y que hay que garantizar la calidad del terapeuta. Y eso no está fácil. Y el grupo placebo hay que ver que alguien le dedique el mismo tiempo a escucharlo para poder ver el efecto real de la técnica terapéutica que usa ese terapeuta y no el efecto de escucharlo que también lo podemos obtener cuando alguien asiste con un consejero religioso o de otra forma. Entonces sí resulta muy complejo, hay que tenerlo presente. Y la otra, en general hay que caracterizar a los pacientes en los que tienen una enfermedad leve, moderada y severa siempre. Lo hacemos en nuestra mente, llega el paciente al consultorio y uno luego lo estratifica y dice, bueno, este sujeto lo veo bien. Pero hay unos que llegan y ya lo quiere llevar a una urgencias porque sabe que se puede morir en cualquier momento. Entonces, eso hay que hacerlo consciente. Dejemos de hacerlo inconsciente y tengámoslo claro cada vez que llega un paciente. Ese es el primer paso. Y a partir de ahí, ahora sí, ¿cómo le voy a hacer yo para demostrar que lo que estoy haciendo funciona? Pero la otra es que yo tengo que saber cuál es el beneficio real esperado de una acción. ¿Por qué? Quiero mostrarles un poco lo que ocurre con los factores de riesgo cardiovascular para que entiendan este fenómeno. Y voy a tomar un artículo para que lo vean. Entonces, ahorita se los voy a mostrar en la pantalla. Entonces, voy a dejarlos yo de ver un poco por un segundo. Pero ya están viendo aquí el artículo de Framingham, supongo. ¿Sí? ¿Me confirman? Bueno, Sí, sí, sí. aquí está el artículo de Framingham. Quiero que vean que es el publicado en 1998. Aquí dice claramente, Framingham. ¿Por qué en la pregunta del doctor es importante ver el efecto real esperado de mi acción? Quiero que vean la escala final de Framingham que nos muestran y que hemos tenido todo el tiempo. Aquí está. Y nos dice cuál es el efecto esperado si alguien tuviese 2 puntos. ¿Y qué nos da 2 puntos? Por ejemplo, la dislipidemia que pueden ver del lado izquierdo. Alguien que tiene LDL sumamente elevado, más de 190, tendría 2 puntos. Y el que tiene 2 puntos en la escala de Framingham tiene una posibilidad de sufrir un infarto del 4%. Esa posibilidad de 4% es a 10 años. 10 años. Quiere decir que al año su posibilidad de infartarse es tan solo del 0.4% por tener dislipidemia. Pero imagínense que alguien dice, órales, entonces si lo trato, yo voy sobre un 0.4%, pues relativamente, porque vean que cuando estos sujetos tuviesen un valor de 0, que está aquí abajo, un valor prácticamente normal de 0, su probabilidad con 0 de infartarse es del 3%. Entonces, en realidad, cuando uno está tratando la dislipidemia, uno va por un 1 de cada 1000 sujetos. Este fenómeno se da en una gran cantidad de patologías. El problema es que, lamentablemente, con el concepto de medicina basada en la evidencia, ahora asumimos todo lo que nos dicen que es de buena calidad de información, lo cual es correcto. Sí es de buena calidad de información, pero no leemos lo que está dentro. Entonces asumimos que si ya fue en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, randomizado, multicéntrico, internacional, todo lo que quieran, entonces ya debemos de aplicarlo. Dice uno, no, espérate. ¿Vas a darle tratamiento a 1000 pacientes para que se beneficie uno? Eso se conoce como fracción atribuible o número necesario a tratar. Si nosotros no conocemos cuál es el beneficio real de lo que queremos hacer, entonces estamos en problemas, porque podemos estar haciendo acciones que asumimos que son muy buenas, sí, porque la incidencia de que se infartaran era 1 en 1000 por esa causa. Entonces, si yo le doy tratamiento a 1000, la percepción es que les fue re bien porque les di tratamiento. No, les fue re bien porque no les iba a ocurrir nada. ¿Sale?
Entonces, es importante que conozcan ustedes cuál es la fracción atribuible de cada acción que van a hacer. Que no asuman que porque fue la P significativa ya hay que hacerlo. No, tengo que ver si de verdad el beneficio vale la pena. Entonces, así como estratificamos al paciente, también tenemos que ver qué tan buena es la acción que vamos a hacer para generar un beneficio. Les decía yo hace rato, control farmacológico de la diabetes mellitus. Hay que controlar en forma estricta cuando se ha comparado estricto contra un tratamiento un poco menos intenso y un control más moderado. Hay que tratar en forma estricta a 250 pacientes para evitar un daño a órgano blanco. Pero lo que no le restaron es el efecto de las hipoglucemias causadas, que son 2 por cada paciente manejado en forma estricta por año. Es decir, vamos a evitar un daño a órgano blanco y vamos a provocar 500 hipoglucemias que pueden llevar a la muerte en algunos casos a los pacientes. Entonces, aguas. Uno tiene que leer todo el artículo y no asumir solo lo que ve en el resumen. Ya tenemos que dejar atrás eso. La gente no puede decidir por nosotros. Es como si nosotros tomáramos un platillo para comer porque nos dicen que es muy bueno y nunca lo enjuiciamos nosotros si de verdad nos gusta. Es lo mismo en la atención a nuestros pacientes. No podemos estar haciendo las cosas porque leemos un resumen que dice que es maravilloso. No, tengo que leerlo y tengo que ver qué tan maravilloso puede ser en la vida real. No sé si lo orienta un poco. Y la otra es el desenlace. Cada vez que se hace un ensayo clínico solo para un desenlace. Uno, no es para todos, porque los criterios de selección parten de lo que yo quiero medir por desenlace. Si yo quiero ver infarto, bueno, entonces mis pacientes no deben de estar infartados. Pero nada de que además tuvo un beneficio en la presión arterial, además benefició en la glucosa, además en el colesterol, además, pues sí, pero yo no los seleccioné porque estuvieran descompensados del azúcar. No los seleccioné porque fueran hipertensos. No los seleccioné porque tuvieran dislipidemia. Entonces, no puedo asumir todos los beneficios adicionales que ahora les ponen a los artículos si no es que se seleccionó la población con esas alteraciones para ver que de verdad funcionara. Eso también hay que tener cuidado. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, la realidad es que me resulta bastante útil el comentario y bueno, de nuevo, muchas gracias por la plática. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hubiera, yo les agradezco la oportunidad. Fue un placer y ahora todo está en internet. En realidad no hay más que leer y ahí pueden ir solventando todas las dudas. Es fantástico esto. Por ahí alguien da las gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos por haber estado en la reunión y fue un placer. Buenas tardes y le agradezco a quien me invitó amablemente a colaborar. Es un gran esfuerzo esto que hacen a nivel de toda Latinoamérica. Los felicito a todos y es una acción altruista extraordinaria lo que están haciendo. Muchas gracias. Buena tarde. Excelente, doctor. Hasta luego. Estaremos en contacto, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y para los participantes ya les remití ya los enlaces respectivos para lo que es la asistencia del día de hoy en el Facebook y también está en el chat del Zoom.